Hola, muy buenos días. Una vez más, un gusto estar con ustedes ya en la entrevista de fondo. Esta mañana, como les hemos venido anunciando, la presidenta del Colegio Médico, miembro de la plataforma de lucha en este momento, la doctora Soyapa Figueroa. No ha sido fácil, le puedo decir, no ha sido fácil, no porque ella no haya querido, sino que por las circunstancias que se están viviendo actualmente en el país, los compromisos que tienen con la plataforma de lucha y también los problemas, honestamente hay que decirlo, porque sí han recibido amenazas, especialmente o particularmente la propia doctora Soyapa Figueroa. Ayer, desde muy temprano de la mañana hasta ahora tarde de la noche, estuvieron reunidos en el Colegio Médico y al final hay 9 puntos en donde ellos pretenden poder, de esa manera, poder establecer un diálogo con los representantes del gobierno, si ese es el caso, pero con un mediador internacional. La doctora Soyapa Figueroa nos acompaña esta mañana y por supuesto le agradecemos a todas las personas que están ya conectadas con nosotros a través del Facebook, a través de Pueden, y ya Jenny Ochoa les va a plantear la interrogante y ustedes a través del 3143 o 3182-4375 pueden dejar sus opiniones con muchísimo gusto. Si son consultas, se las trasladamos a nuestra distinguida invitada que nos honra esta mañana. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer de veras que esté con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de dirigirme nuevamente en su programa y aclarar algunos aspectos, algunas dudas que hay con respecto a las peticiones que hemos hecho para que el diálogo verdaderamente sea un diálogo productivo y que nos lleve finalmente a lo que verdaderamente nos interesa, que es mejorar las condiciones de atención, tanto en salud como educación de la población hondureña, que han estado prácticamente abandonadas en los últimos años. ¿Cómo? Incluso la veo un poco más fresca hoy que la vez anterior, desde cuando vino hace como unas 2 semanas, creo que fue, ¿no? Sí. Pero sí. En medio de todo este... Bueno, la verdad es que ha sido un tiempo bastante difícil. Recordemos que desafortunadamente en nuestro país el derecho a la protesta pues ha sido una situación sumamente difícil de hacer. Recordemos que han sido infiltradas las movilizaciones por personas pertenecientes a estos grupos pues difíciles. Y bueno, las amenazas que hemos recibido personalmente y porque hicieron público nuestro nombre, que han hecho manifestaciones frente al hospital donde nosotros damos consulta, que no tiene nada que ver con el conflicto. Sin embargo, han hecho esto, el hecho de también que se hayan mandado a estas personas a las instalaciones del Colegio Médico también a generar protestas. Y yo le quiero decir a la población que esto no es una lucha por una reivindicación sino gremial en realidad, sino que es una lucha por lograr que el sistema de salud se continúe manteniendo público, que mejoren las condiciones y que verdaderamente garantice la atención para la población. Pero no solamente es del Colegio Médico, ahí están odontólogos, farmacéuticos, enfermeras, trabajadores sociales, los maestros, por supuesto, y sindicatos que trabajan en las áreas de salud. Entonces, esta no es una lucha solamente, porque recordemos que la integralidad del sistema de salud obliga a que los que trabajamos en ese sistema seamos partícipes de las propuestas de mejora del sistema. Doctora, vamos a profundizar. En este momento Jenny Ochoa plantea la interrogante para que la gente, como dijimos en la introducción, pueda hacer sus comentarios, pueda hacer sus consultas o como ellos lo estimen, por supuesto, conveniente. Jenny, muy buenos días. Muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Muy buenos días a todos nuestros televidentes. Efectivamente, en este momento colocamos la pregunta en pantalla para que usted pueda opinar a través del número 3182-4375, dejando todos sus comentarios. Nosotros le estaremos dando lectura más adelante. Su opinión es muy importante. La pregunta del día es la siguiente. ¿Considera justas las condiciones que plantea la plataforma para iniciar el diálogo? Usted puede dejar su comentario al 3182-4375
9375, o también puede conectarse en este momento que estamos totalmente en vivo en Facebook Live. Nos pueden encontrar como BTV Somos Todos Honduras, que el licenciado también le estará dando lectura a todos sus comentarios y sus opiniones. Licenciado Jorge Zelaya, continuamos con usted. Gracias, muchas gracias Jenny. Muchas gracias Jenny Ochoa. Con la interrogante en este momento, ¿considera justas las condiciones que plantea la plataforma para iniciar el diálogo? Bueno, muchísimas personas ya están conectadas y les agradecemos tanto en el país. Saludos, estaba esperando la entrevista, dice Eric Javier Turcios, Luis Estevex, Yesenia Orellana y muchos compatriotas que están fuera de nuestras fronteras patrias que están viendo en este instante y les agradecemos infinitamente. La interrogante que está planteada, son 9 puntos que ustedes para poder sentarse con el gobierno. Retiro, por ejemplo, de las tropas militares y policiales, esto es en el Bajo Aguán. En el Bajo Aguán sí. Hay una ocupación de comunidades en las que se estuvieron participando los maestros y la comunidad, padres de familia, estudiantes, y han hecho una ocupación con tropas militares en estas comunidades. Creemos nosotros que, si bien es cierto, debe indudablemente mantenerse el orden, la intimidación a través de una ocupación por tropas militares pone en grave riesgo a la población hondureña, y consideramos nosotros que deben buscarse más bien las avenidas por las cuales nosotros prevenimos la violencia a través de la satisfacción de las personas que habitan un determinado lugar. Entonces creo que el gobierno debería estar enfocado en investigar cuáles son las condiciones de vida en el Bajo Aguán para mejorarles y de esa manera prevenir todas estas situaciones. Creemos nosotros que eso es una situación importante. No podemos seguir permitiendo que la ocupación de esta manera. ¿No existan represalias de ningún tipo para las personas que de una u otra forma se han visto involucradas en este proceso reivindicativo? Claro, debemos decir que hay levantadas audiencias de descargo contra personas por situaciones tan sencillas como, por ejemplo, haberse pronunciado para que a favor, de la, a favor de la lucha, del movimiento, y exigir algunas situaciones dentro de la participación dentro del movimiento, y creemos nosotros que eso no es una situación para llevar a alguien a una audiencia de descargo. Muchos de los colegas han sido también removidos de sus lugares de trabajo y han sido trasladados a otras áreas en represalia para que no participen en las actividades, y estos han sido incluso miembros de junta directiva. Entonces desarticula las posibilidades de poder participar en las mismas. Sí. Bueno, debe de haber representación de la plataforma para la defensa de la salud y educación. O sea, aquí lo que quieren es representación de los colegios magisteriales que están en el grupo. Claro, hay que decirlo claro. Sí. Esta situación fue planteada por la plataforma, ¿verdad? El inicio de la lucha fue planteada por la plataforma, y las bases magisteriales son las que le obligaron a sus dirigencias a participar en la lucha. Entonces, quienes están planteando la lucha somos nosotros, y a quienes invitan son justamente, y nos llama mucho la atención, aquellas personas que fueron acusadas por el mismo gobierno de participar en una serie de actividades, que no queremos nosotros decir que eso sea cierto, sí, pero que el gobierno... Disculpe, doctora, pero fíjate que esto sí me llamó poderosamente la atención, porque una semana antes incluso habían salido con comunicados y dicen, claro, no es el gobierno, es una denuncia que se ha presentado del PRIGMA al COPRUN, en donde habían desfalco y hablaban de unos 67 incluso millones de lempiras. Y es después, una semana después, con la misma gente con que están firmando el acuerdo de comenzar a dialogar y todo. Claro. O sea, para derogar esos decretos. Claro, a nosotros nos llama la atención mucha manipulación que ha habido al interior de estas organizaciones, y quererlos involucrar en una cantidad de complejidad de situaciones. Ustedes han visto también los señalamientos que se ha hecho a varios miembros de algunas otras centrales obreras, que, como le digo, nosotros no queremos decir que eso sea cierto. Sin embargo, sistemáticamente se han ido involucrando en algunas situaciones legales para, pienso yo, poderlos tener cooptados, de alguna manera intimidados, para que se hagan las acciones de acuerdo a lo que está planteando el gobierno. A nosotros, como no nos ha podido hacer este tipo de cosas, nos amenazan a muerte para que nosotros
podamos sentarnos en una mesa condicionados por el temor. Y yo creo que eso es una situación gravísima, a la que incluso, y aquí le traigo los comunicados, ya hicimos saber a la Organización Médica Mundial, el doctor Leonid Eidelman, que es el presidente en Israel, va a hacer llegar en las próximas horas el comunicado a la Embajada de Israel, denunciando los actos que se han suscitado por turbas del partido de gobierno, porque están identificados, ya están identificados, a la Embajada de España, a la Embajada de Portugal, a la Santa Sede, porque en la Confederación Médica Latino-Iberoamericana está también el Vaticano, y se van a hacer las entregas a todas las embajadas de Honduras de la denuncia. Eso es una denuncia gravísima. Lo que ha hecho realmente estas personas es una situación sumamente grave, y creemos nosotros que el gobierno más bien ya debería estar tomando acciones para que a nadie de la Junta o de las personas que están involucrados en este movimiento les pase nada, porque de pasarle algo, indudablemente va a tener una repercusión internacional grave para el país. Estamos hablando de una nota que va a ser girada, pero ¿para quién? De esta nota de la... Esta nota nosotros ya hicimos la denuncia ante la Organización Médica Mundial, ante la Confederación Médica Latino-Iberoamericana. Entonces ellos ya giraron instrucciones para que cada presidente del colegio, por ejemplo, Organización Médica Colegial, va a hacer un pronunciamiento y lo va a mandar a la Embajada de Honduras en España. En España, lo mismo va a hacer Israel, lo mismo va a hacer todos los países de América Latina. Van a hacer esta acción. Doctora, cuando usted habla de amenazas en forma puntual, entendemos que una de estas noches, no sé si fue el viernes, pero una de estas noches llegó gente a exigir que decían que querían asistencia médica en los hospitales y que querían que sus hijos fueran a clases, y se fueron a apostar propiamente frente al colegio médico. Donde usted tiene en la institución privada en donde trabaja, que tiene su clínica, también entiendo que fue otra gente. Así es, ahí fueron estas personas, una movilización que se hizo también, y que fueron, ahí tenemos los audios de quienes hablaron, que son dirigentes y son funcionarios del gobierno también, profiriendo una cantidad de cosas contra mi persona específicamente. Y obviamente todo esto va a ser, se hizo saber ya, los audios los tenemos, y se van a hacer todas las acciones que sean necesarias. Doctora, por cuestiones de seguridad, y mire, y tampoco el propósito siempre no es perjudicar a nadie ni tratar de exponer a nadie, y en este caso con muchísima más razón en lo suyo por la situación que se está viviendo, pero sin profundizar probablemente, pero eso de las amenazas, ¿cómo se han hecho? O sea, ¿cómo las reciben en teléfono? ¿Usted siente que la están siguiendo en este momento? Sí, sí, indudablemente las llamadas telefónicas, aquí están todos los mensajes, porque hicieron público mi número de teléfono también, estas personas, pero sobre todo los cartelones, tengo el teléfono, mencionan como, por ejemplo, estos carteles, ya nosotros todas las acciones gráficas ya las hicimos saber a las personas donde hemos puesto la denuncia, porque, por ejemplo, en este cartelón dice, por ejemplo, Suyapa Figueroa asesina número 1 de los pobres. O sea, estas son una campaña de odio. El gobierno de Honduras también ha hecho una campaña de odio a través de las redes, acusando a la plataforma de los actos vandálicos. Ya hemos pedido a las autoridades que se investiguen los actos vandálicos, quienes han cometido estos actos. Y yo quiero decirle que hay una situación bastante perversa en el manejo de las movilizaciones. ¿Y esto por qué? Para hacer desmovilizar, ¿verdad? Esas son acciones desmovilizantes. También lo hemos hecho saber al alto comisionado de los derechos humanos. Hemos hecho también las denuncias internacionales ante el alto comisionado de derechos humanos. Desafortunadamente, nuestro digamos, representante de derechos humanos del gobierno, pues
ha tenido una posición bastante tibia y más bien yo diría que pro las acciones del gobierno. Ayer aquí mismo tuvimos y fuimos al CONADE en la entrevista de fondo, así como estamos con usted, con el doctor Roberto Herrera Cáceres, y nos decía que la había, a la plataforma, obviamente a través suyo, los había invitado para que estuvieran el domingo en la derogación de los decretos ejecutivos, y que no estuvo con lo que se hizo en Casa de Gobierno. No, a él lo que nos invitó, nos hizo saber que él iba a interceder para que se derogaran. ¿Ustedes habían llegado antes al CONADE? Nosotros fuimos al CONADE, sí, a denunciar la infiltración de las movilizaciones, pero fíjese que qué cosa, es lo que les decía, nosotros llegamos al CONADE en múltiples ocasiones, a denunciar las carencias en los hospitales, las condiciones, pero sin embargo, y nunca fuimos recibidos, hasta que llegamos con una manifestación. Pero luego va una activista que está levantando esta campaña de odio y es recibida inmediatamente por el doctor. Entonces eso nos llena un poquito de insatisfacción con respecto al trabajo que él hace. Sin embargo, a veces entendemos que él pues pueda tener una posición de este tipo, ¿verdad? Sin embargo, creo que como ciudadanos estamos en el derecho de solicitar a él, ¿verdad?, que sea un poco más proactivo en cuanto a las situaciones, porque creemos nosotros que él ya se hubiera pronunciado fuertemente en contra del gobierno por esta campaña de odio que se ha levantado contra los que nos manifestamos. Mira, nunca antes, bueno, por lo menos yo en los últimos sueltos había visto una manifestación tan multitudinaria, y lo digo honestamente porque me tocó incluso quedar, como dicen, atrapado 2 veces, aquí en Tegucigalpa, 2 veces. Gracias a Dios se me permitió, cuando digo gracias a Dios es con todas las dificultades del tráfico que se armaba, poder pasar, pero ver el sentimiento de la gente, es decir, la gente ir con esa voluntad que iban, y lo digo porque yo las vi, o sea, les digo, me tocó una aquí por abajito de Camosa, que fue la última cuando iban saliendo de la granja, y me tocó otra aquí por el Boulevard Kuwait, porque yo vivo acá en Miraflores, y realmente era impresionante ver cómo la gente marchaba. ¿Usted realmente, doctora, ha sentido que ha habido, que hay y que podría seguir existiendo un respaldo de la mayoría de la población? No solo hablamos de los médicos, porque los médicos, no solo médicos andaban ahí, no solo maestros andaban ahí. Entonces, ¿siente que se tiene el respaldo popular en este instante como para decir, bueno, es importante que nos sentemos poniendo a ambos sectores condiciones, porque no se trata de imponer la voluntad, como dicen uno, pero que la gente ha llegado a un momento en que no nos sigan mintiendo, no nos sigan engañando, no quieran tomarnos el pelo? O sea, que verdaderamente haya una intencionalidad de poder conversar por el bien del país al final. Claro, esta es la situación por la cual nosotros no queremos entrar a un diálogo estéril, porque incluso gente allegada al gobierno ya platicó con nosotros y nos dicen que nos van a llevar al cansancio para que nos terminemos retirando de las mesas. Y yo creo que Honduras no se merece eso. La intención nuestra es porque verdaderamente llegamos a una situación caótica dentro del sistema de salud que le cuesta la vida a la gente. Entonces, no podemos seguir así. Ya tenemos un plan de cómo recuperar la mora quirúrgica dentro de lo público, cómo recuperar rápidamente, llegar. Incluso yo le planteaba que, por ejemplo, el CNA debe participar para la transparencia, para que las contrataciones deban ser de la manera más óptima, con la calidad suficiente, que por ejemplo FOSDE también de parte nuestra, invitarlos. Yo estoy segura que con la responsabilidad que tiene esta institución y el amor patrio, ellos pueden ayudarnos también a revisar el presupuesto y ver de qué manera nosotros podemos tener el dinero disponible para poder recuperar rápidamente estos sectores que la niñez, la educación nuestra también ha ido en un deterioro terrible. Y luego las condiciones que nosotros pedimos es que un facilitador del diálogo que pueda acercar las partes, pero que podamos establecer unos tiempos de ejecución de este diálogo para que no nos llevemos años en un diálogo estéril, sino que pronto tengamos respuestas. El lugar que sea un lugar neutro, por ejemplo, que ni yo me sienta en la cancha de nadie, ni nadie se sienta en mi cancha. La imparcialidad del interlocutor
el no tener conflicto de intereses tampoco, eso para nosotros es importante, y la imparcialidad, para que ni esté del lado de nosotros ni esté del lado de gobierno, y esto solo lo va a encontrar usted en una persona fuera de Honduras. ¿Ustedes han pensado, porque igual en el documento se plantea esa posibilidad de que sea un mediador internacional? Claro, nosotros tenemos un perfil, alguien experto en garantías a derechos humanos y en políticas públicas. Tenemos algunos perfiles que estamos investigando en este momento de personas que podrían llegar a ser esas personas que garanticen a la población el acceso a estos dos grandes derechos. Que quedemos en una estructura legal que pueda garantizar el acceso a la salud y educación gratuitas como la merece nuestra población, con garantía de que verdaderamente va a seguir siendo buena, no solamente ahorita para resolver un problema, sino en el tiempo, que esa garantía se siga manteniendo, que garantice a las personas que verdaderamente vamos a tener suficientes maestros, suficientes médicos, suficientes enfermeras, odontólogos, farmacéuticos y todo el personal que se requiere para fortalecer nuestro sistema de salud. Doctora, no se puede desconocer, tenemos muchísimas llamadas, muchísimos comentarios y que su perfil se ha levantado en estos últimos, indiscutiblemente. O sea, no le estoy diciendo que es su propósito o que ha sido su propósito, pero hay gente que cree que lo ha hecho por pensar en aspiraciones a futuro en corto plazo políticas. Sí. Mire, yo le reitero, yo siempre le he dicho, yo no participo en ninguna, de hecho, a mí me han invitado a muchos grupos políticos, sin embargo, yo les he manifestado que no es mi intención, ni puedo yo llevar al colegio médico a una institución gremial, a una situación, además no estamos en elecciones, pues, entonces, esas situaciones a mí me parece que no tienen ninguna justificación, no tienen ningún sustento. Si lo tuvieran, ya lo hubieran hecho público, evidencia de que yo soy participante de un grupo político, y eso definitivamente no es así, y esa no es la intención que tenemos dentro del gremio. Que como ciudadano, claro, sí, tiene ese derecho. Claro, tengo el derecho. Tiene todo el derecho de hacerlo, de participar. Incluso si eso fuese así, a un futuro cercano, nadie podría decir nada. Se lo digo con toda sinceridad porque es un derecho también como hondureña. Claro. Y le digo porque realmente, bueno, incluso yo escuché, yo voté por el precandidato liberal en la interna y voté en la general por la alianza. Sí. La llevaron pues a decir eso, y realmente lo han utilizado eso. Miren, la doctora Figueroa, porque uno obviamente está metido en lo de las redes sociales, votó por Luis Zelaya en el proceso interno, y en las elecciones generales votó por Salvador Narrala, o sea, porque era la alianza, el ingeniero Salvador Narrala, el candidato de la alianza. Pero sí me parece, y se lo digo con muchísimo respeto a la gente, que no podemos descalificar a nadie por una. Además, pudo haber votado por el presidente actual, pudo haber votado por candidatos de otro partido, pudo haber votado con quien hubiese querido. Sí, como hondureña, usted tiene el legítimo, y tenemos todos el legítimo derecho para poder ejercer el sufragio y llevar a los cargos de elección popular a quienes realmente quisiéramos o queremos. Así es, yo creo que ese derecho también es un derecho que tenemos todos. Aspirar también a un cargo de elección popular también sí. Es un derecho. Sin embargo, se lo digo con toda honestidad, no es eso lo que nos motiva, sino entonces yo ya estuviera en este momento armando toda una estructura y viendo cómo puedo acceder a algún tipo de situaciones como esa. Yo creo que la situación que tenemos es más que evidente. Es decir, nosotros nos hemos visto asfixiados en un sistema en el que no le podemos garantizar nada, no podemos seguir trabajando así. A nosotros nos toca ver todos los días morir gente, y eso no puede seguir así. Creemos nosotros que eso es lo que nos mueve, que mueve a un oncólogo que está viendo a sus pacientes, que no tenemos una detección oportuna, que lo único que estamos haciendo es poniendo ya quimioterapias muy tardías que no recuperan a nuestros pacientes, cirugías inoportunas. Entonces había que hacer un movimiento para poder sacudir al gobierno y decirle que vuelva a sus ojos y que ponga su interés. Y de hecho, la multitudinaria participación de la gente es más que una manifestación de la insatisfacción que tiene la población en cuanto a estos grandes derechos.
Entonces, yo creo que esto le debe hacer reflexionar, lejos de venir y atacar a la plataforma, porque nosotros no hemos ido a pedir cosas personales. Las cosas que nosotros estamos pidiendo y exigiendo es el fortalecimiento de estos dos grandes derechos humanos y que sean dentro de lo público. Sí, que se maneje de esa manera. Mire, es impresionante realmente. Linda Rodríguez, entre otros, y ahí nos disculpan realmente que no lo vamos a poder leer todos. Pero, por ejemplo, Edgardo Muñoz, si lo estamos tomando así, la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación deben hacer un llamado a paro nuevamente. El gobierno no está tomando en serio a la plataforma, inició el diálogo con la gente que no es la correcta. Ezequiel José Reyes, hola Jorge, no conozco a la doctora, pero debido a esta lucha le he dado seguimiento y me gusta su carácter y determinación. Espero no me desilusione al final, no soy médico ni maestro. Dinora Docina dice, doctora, que Dios la bendiga. Linda Rodríguez, ¿por qué el gobierno no les asigna seguridad? Si ellos son los que más impuestos pagan y también tasa de seguridad. Esa es la injusticia de vida en Honduras y pensar que los funcionarios y agregados andan full seguridad. Juan Manueles, de estas personas necesita el pueblo hondureño. Malene Nolasco, mi respeto a la doctora Ciudad Figueroa. Salet Funes nos está viendo, dice, renuncie Jo, nos dice, Waldir Calderón, la doctora y la verdadera mamá de la plataforma tiene el respaldo de Honduras. Juan Carlos Alejandro Hidalgo, la doctora es una mujer muy valiente que se ha enfrentado con la mafia estatal, la felicito por sus posiciones. Rolando Sánchez, cuidemos a nuestra doctora Suyapa. Andrea Garay, posturas que el pueblo admira y apoya. Adelante, doctora Suyapa Figueroa. Lo que está haciendo la plataforma, no permitan caer en un diálogo con el presidente Jo. Bueno, es increíble. Javier Castro Cabrera, bendiciones a la doctora desde La Ceiba hasta la victoria siempre. Marisol Argueta Rojas, no retrocedan. Vamos, doctora. Amílcar Izaguirre, doctora, es una mujer valiente, lucha por el bienestar del pueblo hondureño. Ana Lucía Cruz, gracias doctora, por estarse bajando e inspirando a muchas. Dios le guarde, doctora. José Alas, necesitamos pedirle al presidente Bukele de El Salvador que venga a Honduras. Karen Arriaga, sepa que los médicos y los maestros andan ahí libres. Bueno, no sé qué quiere decir Karen Arriaga. Sepa que no solo médicos y maestros andan ahí. Bueno, libre también anda, dice Karen Arriaga. Libre. Sí, libre también. Bueno, es que le voy a decir una cosa. No se han llevado banderas. Yo creo que si ustedes se han fijado, a veces cuando sale algo rojo y negro es porque algunas, digamos, los sindicatos, muchos tienen esos colores dentro de su, incluso el otro día que sacaron una foto y dijeron que andaban, pero no, porque muchos sindicatos sus pancartas, su cruzacalles son rojo y negro, ¿verdad? Sin embargo, claro que muchos de ellos deben ser, no le hemos preguntado claro, sí. de qué denominación son. Y lo más seguro probablemente sería con toda sinceridad. Me imagino que Perú, sí, pero también partidos. Andan liberales, correcto, también andan nacionalistas. Y yo quiero decir, y yo quiero recalcar esto, que muchos de los lugares, los que dirigen esto son nacionalistas. Y eso más bien hace que se desvirtúe esa situación de que esto es una situación política. Claro que mucha gente puede ser de libre y puede ser de los partidos que sean. Nosotros no le hemos preguntado para participar de qué partido es porque no nos interesa la participación política. Sin embargo, muchos de los que dirigen son personas muy reconocidas, su militancia dentro del Partido Nacional, y nosotros pues les queremos más bien agradecer a ellos que han depuesto ese tipo de situaciones por la recuperación, por trabajar por la recuperación de la salud y educación. A propósito de eso de libre, ¿qué es lo que ha pasado con el expresidente Zelaya? Ese cruce que han tenido y todo eso, creo que sí, porque la la doctora está siguiendo directrices del expresidente Zelaya. Fíjese que es que me molestó, bueno, de repente me agarró en un momento en el que yo estaba, digamos, que muy molesta porque pensé, tenemos los ataques y nos están acusando, bueno, el gobierno tiene definitivamente esa situación de inseguridad. Suficiente teníamos con esto, como que para que otro grupo nos quiere echar al otro grupo diciendo que nosotros, porque también he recibido, digamos, después de eso, algunas acciones. Claro. Sí, ustedes van a traicionar el movimiento, y entonces
de repente yo digo, si realmente, y esto no es una cuestión política, entonces los políticos generalmente intervienen no para mejorar las cosas, sino para complicarlas, enredarlas y ponernos en situaciones más difíciles. Entonces, verdaderamente a mí me molestó una situación como esa y que empiecen con sus comandos. No, yo creo que Honduras lo que necesita es una manifestación pacífica. Y tenemos que enseñarle a la gente que esa manifestación pacífica los puede llevar a lograr verdaderamente sus conquistas y que sientan los presidentes, sientan los que tienen el poder, que verdaderamente a quien deben escuchar es al pueblo y que el pueblo es verdaderamente un poder y que es el más importante poder dentro de un país y que se puede ejercer ese poder a través de esas manifestaciones, como lo reitero, pacíficas. Jamás nosotros hemos hecho, y es más, esas acciones, y ahí está la evidencia, está la gente bajándose de los buses, están identificados, son los mismos que fueron al colegio médico y son los mismos que fueron su trabajo, al trabajo. Sí. Después de estos tweets, ¿ha platicado con el presidente Zelaya, con el expresidente Zelaya? No, yo que también quiero aclarar, yo no tengo ninguna comunicación con el expresidente, él, no lo conozco, no tengo, es decir, no tengo ninguna relación no. Bueno, y como usted dijo, es parte del problema mismo. Cuando digo el problema es porque quienes nos han dirigido, eso es lo que tienen el país, pues. Es decir, los militares y quienes nos han dirigido, porque son ellos. Entonces, si el país estuviera bien, debería ser mérito de los políticos y de los militares como tal. Claro. El país está mal, y está mal porque nos han gobernado mal, porque han llegado solo a robarse el dinero. Y honestamente, en forma textual, esa es la realidad que estamos viviendo en Honduras. Y eso es lo que molesta a la mayoría de la población, porque quienes hemos estado vinculados en forma directa, ahí que conocemos y sabemos, uno ha visto gente que viven, como dicen, en una colonia de clase ni siquiera media, sino que baja, y de la noche a la mañana, 3 años, ocupan una posición gubernamental y se van a hacer millonarios. Ya los ve viviendo usted en unas zonas residenciales, con seguridad, con carros blindados, y uno, bueno, ¿y este de dónde? Claro. Y eso es lo que nosotros reclamamos también, que con toda esa precariedad, una reducción del presupuesto que teníamos desde el 2015 a este momento, más de un 3% se ha reducido el presupuesto. Y esto que además se deja de ejecutar, y nos dice el CNA que el 49% del presupuesto se va en corrupción, entonces verdaderamente nos deja en una situación muy lamentable. Y entonces lo que queremos nosotros es volver a la moralidad, Jorge. Yo creo que Honduras necesita que nuevamente nos replanteemos el país nuevamente con gente que tenga un compromiso, que volvamos a la honestidad. Un funcionario no tiene por qué pensar que llegue a enriquecerse, y no tenemos por qué pensar es que ese funcionario es tonto al no haber hecho uso abusado del poder que tenía para hacer una serie de situaciones que le hagan que se enriquezca a costillas del dolor y del sufrimiento de la población. Creemos nosotros que es el tiempo en que nos replanteemos una Honduras diferente, una Honduras con gente honesta, y que el pueblo mismo sea el que juzgue, y que a través de estas acciones de protesta pacífica pueda hacer que los gobiernos reflexionen y vuelvan otra vez a ver al pueblo como el fin supremo de la sociedad. Cuando usted asumió la presidencia del Colegio Médico, ¿se imaginó que se metía este berenjenal? No, sinceramente no pensé. Yo ayer estaba haciendo una reflexión con respecto a esto. Creo que ha sido una situación bastante difícil. Creemos nosotros que hemos incurrido en una serie de riesgos y para nosotros y nuestras familias, ¿verdad? Y entonces no creemos nosotros que sea justo, porque creemos que las situaciones que estamos planteando son de derecho, son cosas justas. Y por eso es que también planteamos que debemos volver al respeto al derecho, al respeto a la Constitución, al respeto a esas garantías mínimas que tiene la población. No estamos pidiendo cosas astrales, estamos pidiendo nada más que se respete Mire, fíjese que ayer fue muy doloroso el hecho de que la gente volviera ya a ser atendida, pero la gente llegaba con sus recetas, no hay medicamentos. Fíjese que ayer hubo un accidente
en el que varios policías sufrieron ahí en Sabá, por allá. No había cómo atenderlos, no había radiografías. Entonces también decirle a quienes nos reprimen por esas protestas que ellos hubiesen tenido una atención de calidad si justamente el gobierno hiciera lo propio para que el sistema público tenga las garantías de atención. Pero esta gente también entra en riesgo su vida por no haber cómo atenderlos en los centros hospitalarios. Esto es doloroso. Entonces decirle a ellos que nos reprimen, que nos lanzan cualquier cantidad de bombas lacrimógenas, que esas cosas que lanzan contra la población civil desarmada, las balas de goma, todo lo que necesitan, podría ser utilizado para que cuando ellos y sus hijos y sus familiares fueran a un hospital, estuvieran bien atendidos. Doctora Soyapa Figueroa, de la Plataforma de Lucha, vamos a cumplir en este instante con una brevísima pausa. Sus comentarios en el 31 82 43 75, Jenny Ochoa los tendrá y continuaremos, por supuesto, conversando con la presidenta del Colegio Médico, que está en el ojo, como dicen en este momento. Varios sectores al final se van a incorporar o no se van a incorporar a estas mesas de diálogo. Tendremos si la ha llamado o no la ha llamado el presidente en las últimas horas. Todo esto cuando regresemos de esta brevísima pausa. Quédese con nosotros, regresamos en un instante.